de las diputadas y diputados federales y de mis compañeros senadores y senadoras. Es increíble, pero sigue Morena obsesionada con no debatir. Solamente están acordando que haya una parte de iniciativas y una miscelánea y se acabó. Es terrible. Qué lamentable que quieran que estas sesiones no sean para beneficiar al pueblo de México. Qué lamentable que no quieran abrir el debate a presentar más iniciativas, más puntos de acuerdo y, por supuesto, más tiempo para confrontar posiciones y que México se dé cuenta de qué lado está cada legislador y cada legisladora. Tienen la mayoría, lamentablemente tienen la mayoría en la mesa directiva, lamentablemente tienen la mayoría para tratar de callar a la oposición y de callar la exigencia de millones de mexicanos, pero aquí estaremos levantando la voz y dando el debate. El día de hoy presentaremos una iniciativa y le solicito amablemente a la senadora Gina Cruz Blackledge, quien la presentará a nombre del PAN, si nos puede informar del particular. Gracias, senadora. Muchas gracias, senadora Kenia. Muy buenos días, amigas, amigos de los medios de comunicación. La contratación de médicos cubanos es una de las más altas cuestionables decisiones de política de salud que ha tomado este gobierno. Uno de los más graves daños que ha ocasionado Morena a las y los mexicanos es privarlos del derecho a la salud. El cambio que hizo el gobierno federal de IMSS Prospera a IMSS Bienestar desapareció 288 unidades de salud y redujo en 693 el número de médicos entre 2018 y 2021. Desaparecieron el Seguro Popular para crear el INSABI, que resultó un estrepitoso fracaso, tal como lo advertimos. Una muestra, el INSABI tuvo 19.1 millones de personas afiliadas, menos que el Seguro Popular. Desafortunadamente, esta situación ha afectado a las poblaciones más marginadas del país. 1 de cada 4 personas que viven en zonas rurales no están afiliadas a ningún servicio de salud. Desde el Grupo Parlamentario de Acción Nacional presentaremos una iniciativa para fomentar esquemas de medicina de primer contacto dirigido a personas que viven en localidades rurales y que carecen de acceso a los servicios de salud. Consiste en brindar servicios fijos o itinerantes de consulta médica y entrega de medicamentos, acciones de promoción y prevención de la salud, canalización de personas a clínicas y hospitales. Tenemos que llevar la atención médica donde se necesita y para ello se necesita la coordinación con todas las instancias de salud nacional, del Sistema Nacional de Salud. En este sentido, y desde el Senado de la República, queremos agradecer y mostrar nuestro respaldo y solidaridad con las y los médicos mexicanos y comentarles que con esta iniciativa se les dará preferencia a ustedes frente a los extranjeros. Hacemos énfasis en este punto por el acuerdo que ha tomado México y Cuba para contratar médicos cubanos. Esto es inaceptable cuando hay miles de profesionales de salud mexicanos que están desempleados o subempleados a la espera de más oportunidades laborales. Acerquemos la salud a donde más hace falta, a las zonas apartadas y marginadas de nuestro país. Las y los senadores del Partido Acción Nacional reconocemos y necesitamos a las y los médicos mexicanos para atender este enorme reto. Pongamos primero a México y a los mexicanos. Y desde este espacio le decimos al presidente López Obrador: vamos a defender a las y los médicos, vamos a defender la salud de las y los mexicanos en contra de sus dudosas relaciones con Cuba, en contra de sus ataques constantes a las instituciones, a las y a los mexicanos. ¿Es cuánto? Muy buenos días. Gracias, compañeros. Pues adicional a esta iniciativa y dado, como decía nuestra senadora, que no tenemos esta tribuna para lo que los ciudadanos
quieren que hablemos y tenemos que, afortunadamente, buscar este chacalódromo, este espacio con ustedes, medios de comunicación, para poder hablar de lo que también se dice y que nosotros queremos, pues, una réplica, ¿no? Y es que León piensa que todos son de su condición. Yo creo que se mordieron la lengua cuando hoy dicen que nosotros, en las elecciones que estamos viviendo, somos los que estamos impulsando a la violencia. No, este país está en guerra, y está en guerra desde hace 4 años, desde que un solo hombre ha decidido que aquí solamente hay una palabra y se hace su voluntad, en donde se habla de cualquier ciudadano sin tener miramientos, en donde se señala con el dedo desde un palacio. Por eso, esta violencia que hemos vivido desde hace 4 años, hoy desafortunadamente está en todas las campañas, en estos estados en donde son más los malos ya que los buenos. Y vemos esta violencia en todas las campañas, y hoy se asombran de esta violencia cuando esta violencia la originaron ellos, y todavía recordamos, porque sé que todavía hay panfletos de la reforma anterior que les dolió mucho, por cierto, eso tampoco lo han podido superar. Pues denle la vuelta, porque hoy lo que están viviendo y lo que están viendo es lo que ellos sembraron, hoy están cosechando, y es lo que vemos, y yo no entiendo de dónde con esa facilidad se atreven a decir y no se muerden la lengua. Decir que son los mejores perfiles, pues perdón, pero eso depende del contexto con el que se vea, porque no son los mejores perfiles, porque no han sido los mejores gobiernos, y podemos poner ejemplos. Todavía ayer o antier, Querétaro, mi estado, recibía un premio porque sí se sabe gobernar, porque sí se sabe escuchar, porque para poder gobernar hay que escuchar a los ciudadanos y saber qué funciona y qué no funciona, y no simplemente con una línea que se tenga a hacer todo lo contrario, que es lo que este gobierno ha hecho. Este gobierno no ha escuchado a las mujeres, este gobierno no ha escuchado a la gente de las colonias rurales, gobierno no ha escuchado, porque el hoy contratar a los médicos de Cuba, pues ¿cómo quieren que un médico de este país se vaya a una comunidad rural si gana más un joven construyendo el futuro que un médico? ¿Cómo pueden creer eso si hoy la distribución de los recursos de todos no está siendo lo justo? Y por eso los médicos en la calle, a los que sí recorremos, nos dicen, pero ¿cómo me voy a ir a esa comunidad si no tengo seguridad en un centro de salud? Porque hoy hay estados sumidos en la violencia, en esa violencia que ellos han causado. Por eso están cosechando lo que sembraron desde hace 4 años. Y entonces, decir que en las elecciones en donde nosotros estamos proponiendo buenas y buenos candidatos para tener buenos y buenos gobiernos, como lo es Aguascalientes, que hoy tiene un buen gobierno, pues entonces es dependiendo del cristal con que se lo vea, o diría el expresidente de la Cámara, ¿no? Dependiendo del contexto con el que se vea. Nosotros vamos a seguir trabajando porque en esta tribuna se hable de lo que los ciudadanos quieren, y los ciudadanos quieren ver gobiernos como Querétaro, gobierno como Aguascalientes, gobierno que incluso dan empleo a otros estados, y lo decimos los que hemos ido a trabajar a estados vecinos que hoy tienen elección y que nos dicen, diputada, yo trabajo en Querétaro, pero soy de Hidalgo. Por eso vamos a seguir trabajando para que las propuestas que les ofrecemos a los ciudadanos son los que sí saben gobernar y no los aprendices, que por cierto lo hacen muy mal. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días, compañeras y compañeros. Bueno, saludarlos y celebrar, como dice Sonia, los buenos gobiernos que tiene Acción Nacional. Buenos gobiernos que tenemos en muchos estados como Guanajuato, que ha sido también recientemente reconocido en diversas materias, pero también celebrar que hoy Morena acusa recibo. Hoy Morena acusa recibo de lo que le está doliendo. Y a Morena le duele mucho Aguascalientes, a Morena le duele mucho Tamaulipas, a Morena le duele mucho Durango. Y hoy están acusando recibo. Es normal, van a perder las elecciones. Pero además, lo dijimos la semana pasada aquí y lo dijimos en la tribuna del Senado. No podemos permitir que la delincuencia organizada tome las campañas. Y Morena está señalado de tener narcocandidatos. Y no por nosotros. Está señalado por otros países. Está
está señalado por la opinión pública y no lo podemos permitir. La semana pasada aquí lo dijimos, lo dijo el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, lo dijo el coordinador del Senado, el senador Yulen, y lo dijo el coordinador de diputados, Jorge Romero. No podemos permitir que esto pase en México. No lo podemos permitir. Y hoy acusan Recibo de lo mal que les está yendo. Nosotros estamos trabajando en campañas de propuestas, en campañas que se construyen. Como grupo parlamentario del PAN en el Senado y diputados, hemos presentado la semana pasada un punto de acuerdo que no se quiere discutir tampoco, porque no se han integrado comisiones en esta permanente. Hoy en día no se han integrado comisiones porque Morena no quiere discutir, porque no tiene capacidad de discutir, no tiene capacidad de debate. La semana pasada, la coalición Va por México presentó un punto de acuerdo solicitando al INE que verificara que no intervengan ninguna autoridad, empezando por el presidente de la República y por el último alcalde o alcaldesa, en los procesos electorales. Y hoy se quejan, vamos a debatirlo. La invitación a Morena es vamos a debatir los asuntos que le importan a México. No quieren. Hoy no tenemos comisiones integradas en esta comisión permanente. Debieran estar desde la primera sesión si hubiese ganas de trabajar, de construir y de debatir. Hoy no están, pero finalmente en el tema electoral, dice el Quijote, no lo digo yo, ladren perros, señal que vamos cabalgando. Así estamos cabalgando en Aguascalientes, Durango y estamos cabalgando en Tamaulipas. Y si acusan hoy Recibo es porque les está doliendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Solamente responder a lo que han dicho aquí los senadores de Morena, y saben que mienten. Por supuesto que no van a ganar las candidaturas, no van a ganar las gubernaturas y lo saben, pero como les encanta mentir, vienen aquí intentando manipular al pueblo de México, pero el pueblo de México ya está cansado de sus mentiras, está cansado de su colusión con los narcos, está cansado de este gobierno que es un gobierno ineficiente y que lo único que hace es generar inseguridad en este país. Por eso, desde aquí les decimos, no van a ganar las próximas elecciones y no lo van a ganar porque México les está claramente dando la espalda. Hoy quiero hablar aquí sobre esta violencia que el presidente de la República ejerce contra nuestra máxima casa de estudios. Es muy lamentable que el presidente de la República esté en contra de una institución que ha formado extraordinarios mexicanos y es la cuna de grandes profesionistas en este país. No es la primera vez que López Obrador ataca a la UNAM. No es la primera vez que el presidente de la República lastima a nuestra máxima casa de estudios. La UNAM es un referente no solo en el ámbito nacional, sino también en el ámbito internacional. Es la universidad mejor ranqueada de este país a nivel internacional. Es una realidad clara que este gobierno se va a ir y la UNAM seguirá estando presente en las y los mexicanos. La UNAM es reconocida por su trayectoria, la UNAM es reconocida por su investigación, la UNAM es reconocida por una cantidad numerosa de egresados que han generado durante varias generaciones un mejor país. Por lo que cuando el presidente arremete en contra de la UNAM, está arremetiendo en contra del pueblo de México. La realidad es que López Obrador busca justificar lo injustificable. Está utilizando el dinero de los mexicanos para dárselo al régimen cubano. Un régimen
que viola derechos humanos, un régimen que encarcela a opositores. Es más, encarcela a cubanos porque salen a manifestarse buscando libertad y justicia. Lo que está haciendo el presidente de la República es financiar un régimen que sin duda, aspira él a copiar, pero no se lo vamos a permitir. El presidente de la República se está equivocando. Lo que debería de reconocer es que hay extraordinarios doctores en este país. Y desde aquí le decimos claramente al señor López Obrador, no mienta. Usted no está ni poquito preocupado por la salud de los mexicanos. Usted está preocupado cómo darle dinero, cómo financiar al régimen cubano, cómo hacer que el gobierno de Cuba lastimosamente tenga dinero de los mexicanos para seguir violando derechos humanos en Cuba. Hay que hacer una reflexión. El presidente de la República no quiere a la UNAM. El presidente López Obrador no quiere al ITAM. El presidente López Obrador no quiere a los doctores. Entonces, ¿a quién quiere el presidente? ¿A quién quiere López Obrador? La respuesta es dolorosísima, pero a quien quiere es a los narcotraficantes. A ellos sí los cuida. Qué lamentable. Nosotros lo hemos dicho y lo volvemos a comprobar. Cada doctor financiado con el dinero de los mexicanos está costando mensualmente 140,000 pesos. Han dicho algunos voceros de este régimen que es infodemia. Claro que no. Aquí está comprobado. 140,000 pesos se le paga a cada doctor, que en realidad no se les paga a ellos, se les paga al gobierno, porque claramente incluso podría ser trata de personas. Miren, en la partida 3999 se asignaron 14,884,000 pesos. En la partida 4911 se asignaron 239,500,000 pesos. En la partida 3399 se asignaron 1,475,000 pesos. En total, este gobierno de López Obrador ha pagado 255,873,000 pesos para contratar a supuestos 585 doctores cubanos. Se ha pagado en 3 exhibiciones. Claramente, lo que está haciendo López Obrador es financiar al gobierno cubano para que siga lastimosamente violando derechos humanos. Y en el camino lastima también a la UNAM. Y en el camino lastima también a los doctores mexicanos que con tanto esfuerzo personal y de sus familias han ido a la escuela a estudiar 6, 9, 12, 15 años o más para ser buenos doctores, pero a esos López Obrador no los contrata. Pregunto si algún otro compañero desea hacer uso de la palabra. No. Adelante, por favor. Sí, senadora, les pregunta en primera instancia Juan Pablo Guerrero, del Canal del Congreso. Buenos días, legisladoras, legisladores. Aunado a esto, conocer también una opinión sobre esta cifra de personas desaparecidas que ya rebasó las 100,000. ¿Qué caminos se pudieran tomar desde el legislativo para revertir esta tendencia? No sé quién me pueda responder. Bueno, si alguien me desea acompañar, solamente decir que nosotros lo hemos dicho. Las prioridades del presidente están equivocadas. Esta cifra que ha rebasado estos 100,000 seres humanos demuestra que el gobierno no está haciendo lo que les toca. 1 de cada 3 desaparecidos
ha desaparecido en el gobierno de López Obrador. Es evidente que necesitamos reasignar prioridades. Y una de esas prioridades, por supuesto, es una ley que coordine de manera nacional tanto a las instituciones que ya están creadas desde Gobernación, tanto a los fideicomisos que ya están trabajando desde hace años, pero también a los estados y los municipios. Se está trabajando en ambas cámaras, se está trabajando incluso desde el propio gobierno federal, nada más que ya llevan 4 años. Evidentemente, lastimosamente, esa no ha sido la prioridad del presidente de la República. Gracias. La siguiente pregunta es de Adrián Ojeda, de CCO Noticias. Legisladores, muy buenos días. Senadora, lo que ha hecho el presidente en contra de los médicos, favoreciendo a los médicos cubanos, ¿no es traición a la patria? Según lo establece el artículo 93, no me acuerdo si es del Código Penal Federal, y también el hecho de que esté acusando a la UNAM de algo que pues solamente está en su imaginario, pues si alguien trabajó durante la pandemia pese a sus restricciones, fueron los estudiantes, no solamente de medicina, sino de varias facultades de la universidad, pero parece que el presidente vive nada más en su imaginario. ¿Qué respuesta puede dar al respecto y si en realidad es una traición a la patria según lo estipulado por la Constitución y el Código Penal Federal? Mira, en principio yo diría que sí es una traición a la patria, pero además lo discutimos también en la comisión permanente pasada. La Constitución establece que debe de estar siempre en preferencia las mexicanas y los mexicanos en México. Está violando la Constitución porque tenemos personal médico altamente calificado en este país en espera de oportunidades. Andrés Manuel, el presidente Morena, se las está robando, se las está arrebatando y entregándoselas para justificar un donativo de dinero de las y los mexicanos al régimen cubano, al régimen violador de derechos humanos. Eso es una realidad. Por otra parte, a la hora de hacer estas contrataciones, no acreditan que sea personal médico. No es posible que un médico, que además no se lo llevan las personas que vienen de Cuba, que son hermanas y hermanos cubanos que vienen a trabajar aquí, no les dan el dinero a ellos. Por eso la senadora decía que pudiera ser hasta una trata de personas, porque el dinero se lo lleva el régimen cubano. El dinero es para el régimen cubano. Los impuestos de las mexicanas y de los mexicanos van al régimen. Y sí, está violando la Constitución el presidente y sí les está arrebatando las oportunidades a las y los médicos mexicanos, quienes, como bien lo señalas, desde los estudiantes se constituyeron en verdaderas heroínas y héroes durante la pandemia. Siempre va a estar nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento al personal médico por la gran labor que han estado haciendo durante la pandemia. Gracias. Y hablando del imaginario que comentabas con relación a esta institución que es la educativa, que es la UNAM, pues al puro estilo de Poncio Pilatos, todos los días somos testigos de ese imaginario, cómo este inquilino del Palacio Nacional usa la tribuna para condenar o lapidar a quien considera, según ese imaginario, que no es digno de la lealtad. Él pone y quita apoyos y hace campaña en cada momento, pero cuando se le pide que se apegue a la ley, como Poncio Pilato, se lava las manos y denosta a las instituciones. Y así lo ha hecho en el ejemplo que ponía la senadora. Y adicional al tema de los médicos, pues está violando diversas normativas en materia de regulación y práctica médica, además, por supuesto, del ejemplo tan grave como abusar de los médicos al traerlos aquí, pues simplemente sin darles todos los derechos, pero aparte a ocupar un lugar que los médicos en los municipios están ávidos de una plaza y que por supuesto que no se les da plaza, a lo mucho contratos que son lo que tienen, y cuando van a las comunidades, pues por supuesto la cantidad, en muchas ocasiones, si tenemos ejemplos, son mínimo la cantidad que se les paga que un joven construyendo el futuro. No es posible, porque el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro es para que los jóvenes salgan adelante en un programa
según creado para que puedan aprender un oficio. Pero los médicos, aquí le dijo la senadora, tienen 9 años, 12 años, dependiendo de la especialidad, 15 años y más años estudiando con el esfuerzo de los papás, que una carrera de medicina, incluso en una pública como es la UNAM o cualquier otra institución pública en los estados, no es barata, para que lleguen a no ganar a lo que requieren, a no tener la seguridad, porque en los centros de salud en muchos estados no se les da la seguridad y ellos no tienen esa seguridad. Pues por supuesto que reniegan, y por supuesto que hoy hay muchos que no tienen una plaza, y hoy todavía peor, adicional a eso, se contrata, entre comillas, a estos médicos cubanos que ni siquiera sabemos si cumplen la normatividad mexicana, que ese es otro tema que por supuesto se aboca en la iniciativa que se presentó. Finalmente les pregunta Carmen Arellano de Ecos de México. Buenos días. Mi pregunta concreta es, ya se sabe cuál es la respuesta de Palacio. El presidente no va a dar, como siempre, un paso atrás ni va a cambiar una coma. Pero los médicos, hace muchos años que yo todavía creo que ni nacía, estaba yo muy chica, salieron a reclamar a las calles sus derechos, sus lineamientos. Estamos a punto de que eso vuelva a suceder. Hoy en la mañanera el presidente vuelve a reiterar que no hay especialistas en cardiólogos, que no hay especialistas en vacunas, cuando somos un país de primera en las dos y donde los cardiólogos son los primeros. ¿Qué concretamente, cuando esto suceda, a qué nos estamos enfrentando y cuál va a ser, aparte de su posición de defensa, para que estos médicos cubanos, que tampoco tienen la culpa, vengan aquí a reclamar sus derechos que no se les han dado y no se les han reconocido? Por supuesto, déjame decirte que desde el Senado de la República, como ya lo hemos comentado, vamos a trabajar junto con ellos, vamos a defender sus derechos. Y hay que reconocerlo y hay que decirlo, desde el inicio de la pandemia fueron precisamente las y los médicos mexicanos quienes enfrentaron esta pandemia sin el apoyo del gobierno federal. Teníamos atendiendo o manejando la pandemia a un subsecretario ineficiente, insensible, corrupto, y que vimos que finalmente el resultado fueron las miles de muertes. Casi 500,000 de mexicanas y mexicanos fallecieron en esta pandemia por el mal manejo. Y además, los médicos y las médicos mexicanos estuvieron al frente, sin vacunas. Acuérdense ustedes, ¿quiénes fueron los primeros que vacunaron? A los maestros. Les dieron prioridad a los maestros que ni siquiera estaban en las aulas y no a los médicos. Los médicos trabajaron, en lugar de guantes, usaban bolsas de plástico, protegiéndose con mascarillas y trajes desechables de la peor calidad que tuvieron. Es, la verdad, muy lamentable que el presidente de la República esté ahora utilizando este acuerdo con Cuba, cuando ya se gastó 255 millones de pesos en médicos que se contrataron, donde ni siquiera vimos resultados, pero además de no ver resultados tampoco tenemos un informe concreto de qué fue lo que vinieron a hacer. De verdad que hay que decirlo. Por eso nosotros estamos presentando iniciativas, levantando la voz, y vamos a estar de la mano con ellos. Y le exigimos también a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que ponga atención en esto que está sucediendo, que se deje la presidenta de amiguismos y que atienda verdaderamente la violación de los derechos humanos que se están dando en este país, y especialmente ahora con los médicos y las médicos mexicanos. Finalmente, Carmen, decirte que lo que nosotros tenemos que hacer como mexicanas y mexicanos es estar juntos, es trabajar unidos y es defender cada causa, todos juntos. La oposición de este país empieza por cada ciudadana y cada ciudadano que está siendo lastimado por este gobierno. En Acción Nacional los vamos a acompañar en esta causa y en cualquier otra. Y ese es el llamado que tenemos que hacer, a estar juntos las mexicanas y los mexicanos y defender cada causa justa que tenemos. Y así lo vamos
hacer con los médicos. La invitación es estar juntos. Vamos a enfrentar a este régimen juntos todos, mexicanas y mexicanos. Sería todo, no tenemos más preguntas Muchas registradas. gracias. Les agradecemos mucho a las diputadas Sonia Rocha, Isabel Valderas y también a los diputados Jorge Arturo Espadas, José Antonio García y por supuesto a nuestras senadoras Gina Cruz y la vicecoordinadora Muchas Kenia gracias. López. Gracias, buenos Muchas días. gracias.